Bienvenidos a una edición más de Cuatro y Pico. Después del parón que hemos hecho en Semana Santa, venimos hoy martes a las 9 de la noche, como todos los martes, y les deseamos unas felices Pascuas y feliz martes de Pascua. Hoy el tema es la educación de nuestros hijos, más bien la familia, y cómo transmitir a Dios a nuestros hijos, esa forma de llegarles a conocer e irles introduciendo en la religión. Por ello contamos hoy con 4 invitados de excepción, como todos los martes. Así que tenemos por aquí a mi derecha a Jesús San Andrés, que es padre de 3 hijos, educador y también catequista. Buenas noches. Buenas noches. Beatriz Román, madre de 2 hijos, profesora de secundaria. Bienvenida y buenas noches. Gracias, feliz Pascua. Mere Morena, profesor de primaria y padre de 2 hijos. Bienvenido. Buenas noches. Y Álvaro Ruiz, delegado de Medios de Comunicación Social. Bienvenido como todos los martes. Buenas noches, María. Buenas noches, amigos de Popular Televisión. Como he dicho, el tema de hoy es la familia y especialmente la transmisión a nuestros hijos de los valores de Jesucristo, de esos valores y de la idea de Dios. Ese acercamiento a la religión que nosotros profesamos y que queremos transmitirla a nuestros descendientes. Por ello, los padres son un elemento indispensable en esta educación o en esta evangelización de los menores. Por ello, no sé quién quiere romper el hielo esta noche. Dejamos a Álvaro que... Hombre, yo empezaría poniendo mis dificultades, precisamente porque no soy padre de hijos, sino que me pilla a distancia esa experiencia y me pilla una distancia envidiable. Quiero decir que de alguna manera me gustaría tener la experiencia que las madres y los padres, a lo mejor más las madres, en principio, no lo sé, tienen con los niños cuando les inician en las primeras oraciones, o cómo explicarle a mi hijo, a mi hija, pensarán ellos, calculo yo, quién es Dios, por ejemplo, ¿no? Esa carencia yo solo la tengo por recuerdos infantiles de cómo mis padres efectivamente me fueron introduciendo en lo que era vivir la realidad de Dios, la religión, los comportamientos que aprendías en el pueblo y en la parroquia a la que asistías, etcétera, etcétera. Por eso es una tertulia que a mí, como el pico de este 4 y pico, me resulta muy interesante el poder hablar con 2 padres y una madre de cómo lo han hecho ellos o lo están haciendo ellos. En el caso, Beatriz, ¿cómo empezaste a hablar a tus hijos sobre Dios o la religión? ¿Cómo explicar? ¿En qué momento se da ese paso para explicarles la religión? Pues yo me empiezo a plantear lo serio que es esto, ¿no? Y lo interesante que es y lo ilusionante al mismo tiempo en una escuela de padres cuando el mayor de mis 2 hijos es muy pequeño y la persona que en ese momento está organizando esa escuela en San Juan de la Cruz, en un momento dado dice: yo aprovecho mucho los atascos para rezar con mis hijos. A mí aquello me llamó la atención. Mi hijo era todavía muy pequeño, yo no había tenido esa oportunidad, pero sí que nos dio lugar a un debate con mi marido, una reflexión de decir, bueno, pues oye, nos tenemos que tomar esto en serio y hay que introducir esto en lo cotidiano, y pues con mucha naturalidad y con mucho cariño, y sobre todo teniendo en cuenta que no hay que avergonzarse de hablar de Dios a los hijos y en cualquier entorno. Así, por aquí, Mere. Bueno, pues nosotros, en mi caso concreto, la educación en la fe de mis hijos pues la hemos iniciado de forma natural y espontánea. Simplemente somos creyentes y sobre todo viviendo nuestra fe. Y viviendo nuestra fe pues es desde el primer instante en el que empiezas a ser padre de tu hijo, incluso cuando está en el vientre materno, pues rezas por ellos, oras por ellos, les llevas a misa en la sillita y bueno, empiezas a hablarle de Dios como nuestro Padre que cuida de todos y cada uno de nosotros. Y sobre todo, pues bueno, siempre tenerlo presente en horas claves del día, pues al acostarse, rezar unas oraciones infantiles con ellos y al levantarse, pues dar también gracias al Señor por este nuevo día que tenemos. Y eso es un poquito cuando son un poquito bebés, luego ya de mayores pues se inician pues en la rutina normal diaria, pues bendiciendo la mesa, algo natural y espontáneo que te sale de la propia fe, porque para mí, para nosotros, para mi familia, lo más importante es
vivir la fe. Y cuando se vive la fe en la familia es, digamos, la primera iglesia. Entonces, desde ahí, luego ya vamos a la iglesia comunitaria a participar de las diversas celebraciones. ¿Y en tu caso, Jesús? Un poco parecido como Beatriz y Mere. Quizás añadir pues, que la rutina o el hábito de hacer algo genera una rutina de experiencia en la familia y al final tus hijos crecen con esa rutina, lo convierten en hábito y lo ven algo pues tan natural y tan normal. Como decía Mere, desde que el niño o la niña nace ya nos acompaña, por defecto nos tiene que acompañar a todos los lados, ¿no? Y uno de los lados donde nosotros como familia cristiana asistimos desde el primer momento, pues es en la Eucaristía de los domingos, con los niños en el carrito, luego cuando son más mayores trasteando por la iglesia, y no hemos dejado de asistir ni a la Eucaristía ni a diversos actos festivos religiosos con nuestros hijos. Ese acompañamiento, como tiene que ser con los adultos, con los padres, pues les hace a los niños estar pues ya pues como muy habituados, ¿no? Lo ven como algo muy normal. Pero a mí me sorprende y me gusta esto que dijiste tú, Mere, de que incluso antes, es decir, antes de que lleguen los niños y los presidentes en el carrito, etcétera, etcétera, cuando están concebidos y lo estáis esperando, que ya rezas por ellos, que ya les tienes en cuenta, que ya de alguna manera lo estás integrando en tu vida religiosa familiar, ¿no? Eso es también poderoso, eso es muy fuerte, ¿no? Yo creo que sí, porque el niño realmente aún no ha salido del vientre materno, pero realmente siente que se le quiere, siente que hay un papá y una mamá que les quieren, y bueno, el niño empieza a moverse dentro de la tripita de la madre. Entonces, claro, tú le estás transmitiendo pues los valores que está teniendo: cariño, amistad, amor, porque claro, como decía Juan Pablo II, ahora que hemos celebrado hace unos días el día de Viernes Santo, el 5º aniversario de su muerte, pues ninguna persona puede vivir sin amor. Entonces, pues claro, ahí en este caso concreto, ya en el útero materno es una personita que siente el amor paterno y materno. Entonces es importante, yo creo, que educar desde el primer momento. Y las primeras oraciones que aprende un niño, como Jesucito de mi vida, y todas esas que todos conocemos desde que somos pequeños, ¿quién se las enseña más? ¿El padre en casa o en la iglesia o en el colegio? ¿Dónde se aprende esas oraciones primeras? Esas yo creo que se aprenden en casa. Sí. Sí, porque incluso antes de la edad escolar ya las saben. Mi hijo pequeño tiene 2 años y medio, ya reza el Padre Nuestro y el Jesucito, o sea que no ha llegado todavía al cole, ¿no? Y ya lo sabe. En mi caso también, es en la casa. A nosotros lo que nos gusta muchas noches es hablar. Yo les digo, a veces acabamos rezando, empezamos rezando, terminamos rezando, pero muchas veces lo más importante es vamos a hablar del día, qué hemos hecho, y ahí salen todas las cosas que han hecho durante el día, las cosas buenas, las cosas malas, y luego acabas con una oración. Y yo creo que desde muy pequeñitos, vamos, en nuestro caso, desde que tienen meses, estás con el Jesucito de mi vida, acabas luego con el Padre Nuestro, una oración a la Virgen, pero antes de ir a la escuela ya lo conocen. Sí, yo que estoy con Jesús, hablar con los niños antes de irse a la cama y acabar rezando una oración es muy importante, porque ahí te cuentan pues cómo les ha ido el día y al final pues acabamos dando gracias al Señor pues por este día que hemos pasado, que hemos vivido y que nos proteja durante la noche. Es importante porque los niños los van adquiriendo de forma espontánea y natural. Y sobre todo, en mi caso, aunque algunas veces y bastantes veces he estado yo, sobre todo es la madre quien lo hace eso, al acostarse. Y me parece importante porque además al hilo de lo cotidiano le puedes dar el enfoque cristiano a todo, que les hace comprender pues lo que es perdonar cuando te han fastidiado, pues, y todo eso sale en las cosas más del día a día. Yo iba a preguntaros si no pensáis, bueno, yo creo que sí, que es claro que ahí sí hemos ganado mucho en las familias cristianas, y aquí está